Fátima, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, sí, Doctor. sí, se escucha Muy bien. Sí, bien. doctor. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, muy buenas tardes con todos. Noches. Vamos a empezar eh, esta sesión académica del curso Manejo de Paciente Crítico sobre el tema procedimientos frecuentes que se realizan en el paciente crítico. Muy bien. Fundamentalmente lo que vamos a hacer es conocer la técnica de cómo se tiene, las indicaciones, contraindicaciones, algunas complicaciones del procedimientos frecuentes como la colocación de una vía endovenosa periférica, la colocación de una sonda nasogástrica, la eh, maniobra para la desobstrucción de una obstrucción completa de la vía aérea, también conocida como OVACE, y la colocación de un catéter o sonda vesical, ¿no? Tanto en varón como en damas. Muy bien. Empezaremos primero con la inserción de un acceso vascular periférico, ¿no? Muy bien. Entonces, un catéter vascular periférico, ¿no? O un catéter venoso periférico, es un tubo delgado, flexible, que puede ser de teflón, silicona, poliuretano, que se inserta dentro de una vena periférica, usualmente en la parte inferior del antebrazo, dorso de la mano, ¿no? Se usa para administrar líquidos, infusiones de diferente naturaleza y osmolaridad, transfusión de sangre, quimioterapia y otros múltiples medicamentos por vía endovenosa, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones para colocar una vía endovenosa periférica? Las más frecuentes es administración de medicamentos, también fluidoterapia en pacientes sobre todo que tienen mucha deshidratación o requieren administración de volúmenes, y la transfusión de hemoderivados, sangre, plaquetas, eh, plasma fresco congelado, etcétera. Muy bien. Un aspecto muy importante que tiene que conocerse es cuál es el flujo o la capacidad de flujo que tienen los diferentes tipos de catéteres, ¿ya? En lo que se refiere a los catéteres periféricos, acá está bien estandarizado el número con el color de los catéteres, independientemente de que los catéteres sean Avocat, sean Terumo, sean de la marca Brown o la marca que fuese, o marca Acme, ¿no? El color define el tamaño del catéter y el tamaño del diámetro, digamos, de la aguja va a definir también la capacidad de volumen que puede infundir en una determinada, en una unidad de tiempo, ¿no? Entonces, si el catéter es color naranja, es el número 14, y tiene una capacidad de infundir 240 mililitros por minuto, o sea que va a pasar en menos de 4 minutos, va a pasar un litro, ¿no es cierto? En 4 minutos va a pasar un litro. Si es el catéter color gris o plomo, ¿no? Es el número 16, y vamos a tener que va a pasar a 180 mililitros por minuto, o sea, más o menos entre 5 minutos y medio a 6 minutos podemos infundir un litro. Es importante recordar que en medicina de crítica, ya sea en el área de emergencia o en el área de terapia intensiva o en sala de operaciones, el tiempo es un aspecto vital, ¿no? De tal manera de que siempre tomamos en consideración los tratamientos en función del tiempo también, ¿no? Entonces, un catéter número 16, que es color gris, plomo, ¿no? Puede más o menos infundir, dejado así a goteo libre, en 6 minutos, entre 5 minutos y medio, 6 minutos, todo el litro, ¿no es cierto? El catéter 18, que es tal vez el que más se usa, ¿no? El que más se usa en la práctica clínica, es color verde, ¿no? Y tiene la capacidad de infusión de 90 mililitros por minuto, o sea que dejado a goteo libre, un litro va a pasar en 11 minutos aproximadamente. El otro catéter, que es el color rosado, es color rosado es el tamaño de número 20, que tiene una capacidad de pasar 60 mililitros por minuto, por lo tanto, un litro aproximadamente pasará en 17 minutos. Y tenemos también los colores azul, que es el número 22, donde tiene una capacidad de pasar un litro
en 28 minutos, o sea, pasa 36 mililitros por minuto, o sea, un litro lo va a pasar casi en media hora, ¿no? Y tenemos el color amarillo, que es el número 24, que ya es más para uso de tipo pediátrico usualmente, que es, pasa 20 mililitros por minuto, o sea que un litro lo va a pasar en 50 minutos. De tal manera que podemos darnos cuenta de que si usamos pues diámetros muy pequeños, o sea, en un paciente crítico, sobre todo en un adulto, ¿no? Que no es fácil. Recuerden ustedes que a veces hay pacientes que tienen venas muy difíciles, les han puesto múltiples tratamientos, quimioterapia o múltiples tratamientos endovenosos y han arruinado sus venas y entonces es difícil encontrarle un acceso periférico y a veces les terminan colocando una vía, digamos, número 22 o 20 y van a notar ustedes la gran diferencia. Por ejemplo, si le colocan una vía 22 y yo quiero infundirle una solución salina fisiológica, un litro, ¿no? En un reto de fluidos que quiere darle al paciente, voy dándole, digamos, retos de 200. Esto pues, un litro va a pasar en casi media hora, ¿no? Sin embargo, si tuviera un catéter 14, va a pasar en un litro en 4 minutos. Y si es un catéter 16, que es más factible, ¿no? Va a pasar eso en 5 minutos y medio a 6 minutos. Entonces, la diferencia en tiempo, la capacidad de infundirse, pues es bastante significativa, ¿no? Idealmente, en un paciente adulto crítico, usar una 18 o 16 idealmente, ¿no? Y eso que estamos hablando acá de un fluido tipo solución salina fisiológica, ¿no? Si habláramos de fluidos un poco más viscosos, como los hemoderivados o la sangre total o el paquete globular, la cosa cambia, ¿no es cierto? Entonces es importante tener una vía de un, digamos, de un diámetro adecuado. Idealmente 16, color ploma o color verde, número 18. Muy bien. Entonces vemos las partes de un catéter venoso periférico, ¿no? Tiene la parte de una cámara trasera que permite ver cuando la sangre refluye, permite ver si estamos realmente en la vena. Tiene el cono de conexión que nos da justamente el cono de conexión, tiene el color que define al catéter, ¿no? Este, por ejemplo, es un catéter número 20, ¿no? ¿Ya? Porque es rosadito, ¿no es cierto? Bueno, está la aguja, el plástico que está dentro y tiene lo que se conoce como el fiador, ¿no? En sí es la aguja o el metal, por encima de ello está el catéter de diferentes materiales que hay, ¿no es cierto? Y la punta se conoce como bisel, que es muy importante, porque siempre decimos cuando colocamos el catéter tiene que ser bisel hacia arriba, es el corte angulado que tiene la punta del catéter, ¿cierto? Muy bien, un poquito de anatomía, ¿no? Los diferentes sitios más frecuentes de colocación de un catéter periférico, ¿no? Las venas medianas, la cefálica, la vena basílica, las venas del dorso de las venas del dorso de la mano, ¿no? Por donde podemos acceder, ¿no es cierto? Hoy vamos a escuchar un pequeño video de una técnica de cómo más o menos se coloca una vía periférica, ¿no? Un video cortito, a ver, por favor. Antes de insertar cualquier acceso venoso, es importante chequear que disponemos de todos los elementos necesarios en una bandeja para usar catéter de diferentes calibres, gasas estériles, guantes de látex descartables, antiséptico, cinta adhesiva, lazo hemostático, apósito, apósito transparente, descartador rígido para cortopunzantes, bolsa roja, pie de suero, sistema de perfusión preparado, solución estéril para infundir guías macro y o prolongador. Rótulo. Recordar realizar el lavado de manos. Momento 1. Principales sitios anatómicos para instalar un acceso venoso periférico son: 1. Las venas del arco dorsal de la mano. 2. Las venas cefálica y basílica del antebrazo. Colocar el lazo hemostático.
Recordar realizar el lavado de manos. Momento 2. Colocarse los guantes. Y realizar la antisepsia de la piel frotando suavemente por 30 segundos. Dar con el bisel del hacia arriba. Observar el reflujo de sangre en el catéter. Retraer el bisel del mandril y continuar con la inserción del catéter. Retirar el lazo hemostático y retirar el mandril e inmediatamente colocarlo en el descartador. Conectar el sistema de infusión. Comprobar la permeabilidad del acceso venoso. Colocar el apósito transparente sin traccionar ni tensar. Apoyando sobre la zona de punción y presionando los bordes a su alrededor. Muy bien. Antes de insertar. Entonces, aquí se describe la técnica que en forma, digamos, paso a paso, como hemos visto en el video, ¿no? Entonces, voy a hacerlo brevemente, porque ya lo hemos visto en el video, ¿no? Colocar la extremidad en posición dependiente, lógico, pues, para que pueda ingurgitarse las venas, ¿no es cierto? Para que quede ahí estancada la circulación venosa y pueda después ingurgitarse las venas y pueda ser más visible. Y para esto nos va a ayudar mejor obstruir la circulación, el retorno venoso para que se ingurgite más las venas colocando un torniquete, ¿no? Que se coloca más o menos, pues entre 5 o 10 centímetros por encima de la zona donde yo pienso o planeo punzar, ¿no? Hacer la venopunción. Masajear un poquito la región distal, de donde está distal al torniquete, o donde está la vena, entonces eso le ayuda a ingurgitarlo un poquito, ¿no? A veces entibiarlo. También que el paciente abre y cierre el puño. Al abrir y cerrar el puño, eso ingurgita la vena y la hace más visible, para que tengamos éxito en nuestra primera pinchada, ¿no? En la primera venopunción. Importante la parte de la bioseguridad, ¿no? Ponerse guantes limpios, limpiar el sitio de venopunción, ¿no? Con un antiséptico, dejarlo que se seque solo, no hay que soplar sobre ello. Usamos la mano no dominante, ¿no? Para tensar suavemente la piel, de tal manera que cuando hagamos la punción, si no hay tensión, la piel está muy suave. Al hacer la punción, la piel se va, antes que penetre la aguja, la piel se va a mover y ya nos va a desubicar respecto a la vena, ¿no? Que nosotros ya habíamos planeado, pues, acceder, ¿no? Entonces, te tiene que darle firmeza a la piel, lo tensa suavemente la piel para que no corra, como se dice, la piel sobre la vena y nos vayamos fuera, pues, de la vena al hacer la venopunción. Muy bien. Sujetamos el catéter, ¿no? Por la parte trasera. Hay una cámara visual, esa cámara visual para ver el reflujo, ¿no es cierto? De ahí colocamos, ¿no? Eh, muy bien, entonces introducimos, mire, esto es muy importante lo que dice, sujete el catéter en la parte transparente, es en la cámara visual de reflujo, pero sin tapar tampoco la visión de que nos va a permitir saber si es que está refluyendo la sangre, que significa que que ya hemos entrado a la vena, porque a través de entrado a la vena, la sangre comienza a entrar por presión a la cámara de reflujo, ¿no es cierto? Pero dice, nunca cogerlo del cono del color lógico, porque si lo cogemos del cono del color, después cuando querramos avanzar, meter la aguja, desplazar la aguja, perdón, el catéter,
no siguiendo al fiador o la aguja en sí, va a ser más complicado. Entonces no tenemos que coger de ahí, ¿no? Dice, introduzca el catéter con el bisel hacia arriba, lógico, más o menos unos 5 milímetros por debajo de la entrada de la vena, claro, o sea, no vamos a ir de frente, la punta a la vena, no, un medio centímetro antes para que cuando nosotros hagamos la introducción, si corriese un poquito la piel, podamos entrar apropiadamente a la vena, pero una cosa muy pequeña, o sea, no ir de frente a la vena. Luego de atravesar la piel, dirigir la aguja hacia la vena en un ángulo de 15 a 25 grados, ¿no? Entonces, es importante eso. Cuando ustedes ya atravesaron la piel, ¿no? Atravesaron la piel, tienen que angular más o menos entre 15 y 20 grados, ¿no? Respecto a la piel del brazo donde vamos a colocar o del dorso de la mano, ¿no? Usted ve el reflujo en la cámara, ¿no? El reflujo de sangre en la recámara del catéter y al toque baja la inclinación del catéter y lo pone casi paralelo a la piel, ¿no? Para que pueda usted avanzar un poquito, pueda avanzar usted un poquito el catéter, ¿no? Muy bien, acá estamos viendo, ¿no? Usted acá siempre más o menos entre unos 5 o 10 centímetros por encima de la zona de punción ponemos la ligadura, ¿no? Recuerden, mire cómo está, se agarra el ángulo que tiene que tener una vez que está penetrándose por la vena, tiene que estar más. Una vez que ha perforado la piel, ya, usted perfora la piel, entra a un ángulo de 20, entre 15 y 25 grados, ¿no es cierto? Pero ya una vez que perforó la piel, está entrando en la vena, ya lo inclina casi paralelo al dorso, en este caso de la mano, casi al dorso de la mano, ¿no es cierto? Usted puede ver siempre, recuerde la aguja con el bisel hacia arriba, que es la angulación del bisel hacia arriba, ¿verdad? Muy bien. Sujetamos con firmeza el cono del catéter, ¿no? Sujete con firmeza el cono del catéter, el cono es el cono de donde se ve el color del catéter, ¿no? Retiramos medio centímetro solo la aguja, ¿no? Entonces, si hay reflujo de sangre, estamos dentro de la vena. Soltamos el torniquete antes de retirar la aguja. Es muy importante, porque usted retira la aguja y está con el torniquete, va a comenzar a chispetear por el catéter, ¿no? Porque hay presión. Ya usted entró a la vena, tiene que soltar el torniquete, usualmente es de un elástico, ¿no? De goma, suelta para que no haya mucha presión, porque usted ya entró a la vena, ¿no es cierto? Avanza el catéter, deslizando el cono del color sobre la aguja. Usted desliza el cono del color sobre la aguja, ya no avanza la aguja, porque si usted avanza la aguja, recuerde que la aguja es rígida, porque es de metálica, entonces, y a veces un poquito tortuosa es la vena, y usted puede atravesar la vena, puede transfixiar la vena y arruina, pues, esa vena ya no, va a tener que volver a hacer el procedimiento, ¿no? Muy bien. Ejercer presión sobre la vena proximal del catéter para bloquear la sangre que sale del catéter, lógico, ¿no? Cuando ya una vez que se ha colocado el catéter, se presiona ahí en la zona proximal del catéter para que bloquee la sangre y le permite, ya evite que salga sangre por el catéter para que usted pueda colocar ahí lo que se conoce como la extensión DIS o lo que se conoce como esta llave de triple vía, ¿no? Para que conecte o directamente la venoclisis al catéter, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces acá, como podemos ver acá, ¿no es cierto? Antes de que, mire, saque completamente la aguja y ha soltado la ligadura, acá ustedes vean, ¿no es cierto? Porque si está con la ligadura, por acá va a salir la sangre con presión, ¿no? Entonces rápidamente se va esto va a comenzar a sangrar, ¿no? Y le va a complicar las cosas. Luego ya pone un apósito adhesivo transparente, conocemos como Tegaderm, ¿no? Que es una marca, ¿no? De la marca 3M, pero hay varias marcas, ¿no es cierto? Acá hay otro videíto que lo hace un paciente, ya no lo hace en un muñeco, sino en un paciente real, la colocación Empezamos de, con toda ¿no? la canalización, quitando la ligadura unos 5 a 10 centímetros por encima de la zona de punción. Luego le decimos al paciente que abre y cierre el puño para que la vena se dilate y sea más visible para identificarla mejor. Aquí podemos ver la vena cómo se pronuncia, perfecta para canalizar. Ahora, realizamos la asepsia con un algodón con alcohol, como sabemos, de manera circular. Podemos apreciar que la vena se pronuncia visiblemente mejor. Limpiamos otra vez con otro algodón y la vena estará lista para ser pinchada. Para esta demostración usaremos un Avocat o catéter venoso periférico número 20, el rosado.
Se le pide al paciente que abre y cierre el puño para mantener la dilatación de la vena antes de hacer el procedimiento. Lo que hacemos a continuación es medir la distancia de lo que va a ingresar nuestro catéter plástico dentro de la vena, para así saber dónde tenemos que punzar con el fijador o aguja del Avocat para entrar dentro de la piel, que sería aquí. Ahora, colocamos el Avocat en un ángulo de 25 grados para poder perforar la piel. Cuando el bisel de la aguja ha ingresado dentro de la piel, vamos a bajar a un ángulo de 15 grados para poder meter el Avocat dentro de la vena. Todo esto en un solo movimiento. Veámoslo. Te recomiendo hacerlo despacio si aún estás practicando. Veámoslo otra vez. Okay. Sabremos que estamos dentro de la vena cuando veamos el retorno venoso dentro de la cámara trasera del Avocat. ¿Cómo podemos apreciar? Entonces estamos en vena, por lo que a continuación con el dedo pulgar y el dedo medio jalamos la cámara trasera 1 centímetro aproximadamente hacia atrás, con dos objetivos. Uno, para que nos permita saber si aún seguimos en la vena. ¿Cómo es esto? Sucede que cuando lo hagamos, veremos que el catéter plástico se torna de color rojo, debido al retorno de la sangre, evidenciando que seguimos en la vena. La razón 2 es para que el bisel de la punta del Avocat retroceda y se quede dentro del catéter plástico. Así, a la hora de empujar por completo el cono de la conexión para que el catéter plástico del Avocat ingrese hacia la vena, esta no será perforada. Veámoslo otra vez. Interesante, ¿verdad? Una vez que estamos por completo en la vena, desligamos el brazo y le decimos al paciente que deje de hacer puño. Ahora, retiraremos el cuerpo del Avocat. Lo que hacemos es con el dedo pulgar de la mano izquierda presionar donde se encuentra la punta del catéter plástico. ¿Te acuerdas que al inicio lo medimos? Pues bien, lo presionamos ahí. Para posteriormente, de la misma forma que jalamos 1 centímetro hacia atrás la cámara trasera del Avocat, jalamos por completo hasta retirarlo. Tenemos el cuerpo del Avocat ahora sí fuera de la vena y pasamos a desecharlo en la caja de objetos punzocortantes como el corazón de Trex. Ahora conectamos el equipo de venoclisis al cono de conexión del Avocat. Como recordarán, este procedimiento debe hacerse rápido para evitar que se nos escape el flujo del medicamento o la sangre. Ahora le colocaremos el apósito transparente, también conocido como Tegader, para fijar la vía. En algunos hospitales de los países de Latinoamérica no tenemos un buen abasto de este insumo, por el cual usar esparadrapo también es una buena opción. Todas las características. Perfecto, ¿no? Entonces debemos ver una demostración en un paciente real, ¿no? Muy bien, complicaciones que pueden existir, obviamente una extravasación, o sea, lo que se conoce también como sin filtrado, dicen una infiltración, que es una extravasación, o sea, la medicación, que puede ser desde solución fisiológica, manitol, que puede ser el medicamento que estemos utilizando, sale del espacio de la vena y muchas veces son irritantes y puede ocurrir que pues en esa región donde es infiltrado, se extravasado, se ponga roja, ¿no? La otra es que se produzca una inflamación de la vena, que se llama flebitis, que esto puede ocurrir por un proceso infeccioso, pero como también por un proceso de irritación propio del medicamento que estamos administrando, porque está a una concentración mayor de la permitida o el paciente es muy sensible, ¿no? También puede ocurrir infecciones en el sitio de venopunción, ¿no? Y da pie a que se produzca un cuadro que se llama celulitis, hematomas y eventualmente trombosis también de tipo superficial, ¿no? Acá ven ustedes en una lunita que está igual que ustedes, van a estar practicando en un brazo que tenemos y muy bien, contenta, ya puso su vía, ¿no? Muy bien, ahora hacemos con el segundo procedimiento, que es la inserción de una sonda nasogástrica. Muy bien. Vemos acá, una sonda nasogástrica es un tubo de plástico, ¿no? Un tubo de plástico, ya sea hule o PVC, ¿no? Que se introduce a través de la nariz o a veces de la boca, puede ser nasogástrica u orogástrica, hacia el estómago, ¿no es cierto? ¿Para qué se indica? Se indica para administrar alimentos, ¿no? Administrar medicamentos, eventualmente para aspiración o drenaje de contenido gastrointestinal en pacientes que tienen una obstrucción intestinal, en pacientes que tienen acumulación de gases, en posoperatorio, ¿no? Y también en contados casos, cada vez es menor el uso del lavado gástrico, ¿no? Para lo que es tóxicos, ¿no? Ya en hemorragias, actualmente las nuevas guías, ¿no? La tendencia actual es de no hacer, digamos, lavado gástrico en situaciones de hemorragia digestiva alta. Cada vez se usa realmente menos. Las guías actuales, ¿no? Tienen una postura de ya proscribir
digamos, hacer el lavado gástrico, poner una sonda nasogástrica, ¿no? Entonces, ya, para tóxicos igualmente también, ¿no? Hay tóxicos que rápidamente se absorben y usualmente el beneficio que podría tenerse es cuando el tóxico se ha ingerido dentro de la primera hora, ¿no? Son algunos escasos los tóxicos que producen un retraso del vaciamiento gástrico y podría haber algún beneficio de hacerlo pasada la hora. Pero también la postura es cada vez más limitado el beneficio terapéutico, ¿no? De hacer un lavado gástrico, ¿no? También cuando se indique el lavado gástrico por tóxico es cuando realmente se ha ingerido una cantidad que realmente ponga en riesgo la vida del paciente. Eventualmente puede ser una ingesta que no pone en riesgo la vida del paciente, de tal manera que no vale la pena hacer el procedimiento, ¿no? Nunca debe ser hecho con carácter punitivo, ¿no? Como dice, para que aprenda, para que no lo vuelva a hacer, eso no es recomendable, ¿no? Es antiético, no es humano. Muy bien, también para descompresión gástrica en casos de ilio postoperatorio, eventualmente para obstrucción intestinal, ¿no? Son indicaciones que podría darse el uso de una sonda nasogástrica, ¿no? Como ven ustedes acá está con un hilo postoperatorio, acá se está para alimentación, ¿no? Y este paciente está en esta radiografía, ustedes ven que tiene con una obstrucción intestinal, una acumulación, tiene niveles hidroaéreos, acumulación de gases, y mejora el paciente sintomáticamente. Muchos cuadros de, sobre todo, obstrucción intestinal parcial se resuelven con enemas y sonda nasogástrica, ¿no? Pero siempre ayuda un poco al paciente que aunque requiriendo una cirugía, pues descomprime un poco y evita que el paciente esté vomitando, ¿no? Y lo alivia el dolor, sus síntomas. Contraindicaciones, obviamente, si es que hay una ingesta de cáusticos, lejía, ácido muriático, cualquier tipo de sustancia irritante que al entrar y salir va a hacer lesión, mejor no hacer el lavado, no colocar la sonda nasogástrica. Cuando hay una sospecha de ruptura esofágica, ¿no? Podría irse por una tercera ruta, por una ruta alterna al canal esofágico y empeorar la situación. En un posoperatorio reciente, cirugía gastroesofágica, bucofaringia o nasal, porque al pasar por ahí la sonda podría lesionar, podría producir sangrado, dehiscencia de las suturas, etcétera. Los pacientes que tienen, o en pequeñitos, por ejemplo, que nacen con malformaciones, como por ejemplo una atresia de Coanas o atresia esofágica, ¿no? ¿No? Esto es más en el área neonatal, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Lesiones cáusticas, como vemos acá, la ausencia de acá de Coanas, ¿no? Entonces eso o una perforación esofágica, ¿no? Podría irse la sonda por la zona de perforación, ¿no? O el hecho que tenga acá, como ven acá, un divertículo de Senker, ¿no? Entonces está contraindicado, ¿no? Muy bien, entonces el procedimiento importante, y eso cuando estemos en la práctica evaluamos, tiene que medir la cantidad de más o menos sonda que tiene que entrar, que tiene usted que colocar, ¿no? Entonces tiene que medir desde la punta de la nariz hasta el lóbulo de la oreja y luego hasta la apófisis sifoides. Es a través con sonda nasogástrica. Importante la lubricación con un gel tipo de lidocaína, ¿no? Cuando se introduce por una de las fosas nasales que debe orientarse hacia la parte posterior del paciente, ¿no? Cuando esté entrando por la orofaringe, usted se va deslizando por la pared posterior de la faringe, ¿no? A veces la punta de la sonda provoca un poquito de náuseas, ¿no? Entonces, si está despierto de alerta, se le pide que pase saliva, se le puede dar para beber un poquito de agua, con un sorbetín pasar agüita, ¿no? Eso ayuda un poco. Una vez que está más allá de la faringe y entra en el esófago, ya se inserta fácilmente hacia abajo, sigue la dirección del esófago hacia el estómago, ¿no? Tenemos que fijar la sonda nasogástrica para evitar que se esté saliendo, ¿no? Y con un estetoscopio vamos a escuchar, cuando introducimos con una jeringa de 50 centímetros, introducimos aire rápidamente, se escuchan los borborismos en el epigastrio con un estetoscopio y ahí corroboramos con eso que esté en la posición correcta, ¿no? Eventualmente también podemos aspirar jugo gástrico de la jeringa y nos da, digamos, es un signo más de que estamos realmente en la cavidad gástrica, ¿no? Complicaciones, eventualmente el pasar por la nariz puede producirse epistaxis, muy eventualmente se puede introducir por la tráquea, ¿no? Y da pues obviamente tos, puede haber perforación esofágica o gástrica, sobre todo si hay una cirugía reciente, si los pacientes tienen varices esofágicas, sobre todo que han sangrado y están en fase de coagulación, desplazar el coágulo y obviamente empeorar el sangrado de varices esofágicas,
¿no? Broncoaspiración. Si está por mucho tiempo una esa sonda puede producir una ulceración de la mucosa nasal, faringea, necrosis del ala nasal sobre todo, ¿no? Entonces acá tenemos un video donde vamos a ver la técnica del sondaje nasogástrico, ¿no? Bien explicado, pongan su atención por favor. Lavado higiénico de manos con solución hidroalcohólica durante 30 segundos. Preparar el material. Batea, empapado limpios, solución hidroalcohólica, sondas nasogástricas de los números 14, 16 y 18, lubricante hidrosoluble, gasas estériles, esparadrapo para fijar la sonda, jeringa de 50 o 60 centímetros cúbicos, fonendoscopio, tapón de sonda, suero fisiológico de 10 centímetros cúbicos y 2 botes para muestra. Colocarse a un lado del paciente y bajar la barandilla de la cama. Comprobar la identidad del paciente. Informar al paciente de la técnica que se va a realizar. Colocar al paciente en posición semisentado en un ángulo de 45 grados. Lavado higiénico de manos con solución hidroalcohólica durante 30 segundos. Colocarse guantes limpios. Colocar empapador sobre tórax y abdomen del paciente. Retirar prótesis dentales si las usa. Examinar conductos nasales y limpiarlos si es necesario. Sacar la sonda del envoltorio. Curvar los 10 a 15 centímetros del extremo de la sonda y liberarla de memoria. Medir distancia que va desde la punta de la nariz al lóbulo de la oreja y de aquí hasta el apófisis sifoides del esternón. Recordar esa distancia. Lubricar la sonda los 7 a 10 centímetros terminales con movimientos de rotación. Pedir al paciente que pegue la barbilla al pecho si puede y si no, ayudarle. Introducir suavemente la sonda por uno de los orificios nasales. Nunca forzar la progresión de la sonda. Si el paciente está consciente y puede colaborar, solicitarle que trague saliva para favorecer la progresión de la sonda con la deglución. Introducir la sonda hasta la distancia prefijada y pedir al paciente que abra la boca para comprobar que la sonda no está enrollada en la cavidad oral. Comprobar la correcta ubicación de la sonda en estómago de 2 formas, en el siguiente orden. Primero, visualizando la salida de contenido gastrointestinal por la sonda. Segundo, auscultando en la zona epigástrica con fonendoscopio mientras se introducen 20 centímetros cúbicos de aire a través de la sonda. Colocar tapón. Fijar la sonda en la nariz del paciente con esparadrapo.
Colocar la sonda hacia atrás. Retirar el empapador. Quitarse los guantes. Muy bien, entonces continuamos, ¿no? Vamos a ver acá, recapitulando un poquito el procedimiento, ¿no? Limpieza de la zona donde vamos a introducir la sonda nasogástrica, cualquiera de las fosas nasales que elijamos, y sobre todo hay que medir, ¿no? Punta de la nariz, lóbulo de la oreja, apófisis y foides, ¿no es cierto? Para ver la cantidad de sonda que vamos a introducir, ¿no? Lubricar siempre con, puede ser lidocaína al 2% en gel, ¿no? Comenzamos a la introducción. Eventualmente puede dar un poquito, cuando siente la pared, la parte posterior de la faringe, un poquito de náuseas, ayuda para que pueda el paciente deglutir y ayudarme un poquito la deglución a que entre la sonda al esófago, ¿no? A través de la deglución de un poquito de agua, a través de un sorbetín. Y una vez que está ya la sonda colocada en su sitio, pues lo fijamos, ¿no? Formas de que vamos a verificar que la sonda esté en su sitio, bueno, a través de la administración de aire, con una jeringa de 50 centímetros y auscultación simultánea de borborismos, la salida de contenido gástrico a través de la sonda también es otra de ellas, ¿no? Vemos acá, los alumnos están acá verificando si la sonda está en el sitio adecuado, ¿no? Entonces, acá pueden ver, escuchar los borborismos, ¿no? Cuando administra rápidamente aire, ¿no? Maniobra de Heimlich, ¿no? La maniobra de Heimlich es una maniobra que se realiza para desobstruir, ¿no? Eliminar un cuerpo extraño que está produciendo una OVACE, obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, ¿no? OVACE significa obstrucción completa de la vía aérea, de la vía respiratoria superior por un cuerpo extraño, sólido, que obviamente impide el paso de oxígeno a los pulmones, ¿no? Entonces recordar, principal causa de obstrucción de la vía aérea en paciente inconsciente, puede ser muchas cosas, pero definitivamente es la lengua, ¿no? La lengua. En cambio, en un paciente que está despierto, ¿no? La principal causa de obstrucción de la vía aérea en un paciente que está consciente es un cuerpo extraño, ¿no? A veces cuando estaba comiendo, estaba jugando, un cuerpo extraño, ¿no? Muy bien, aquí es lo que habíamos mencionado, ¿no? Que en el paciente inconsciente es la lengua, sin embargo, en un paciente despierto es un cuerpo extraño. Entonces, cuando alguien se atora puede ocurrir que se obstruya la vía aérea completamente o de forma parcial. Cuando el paciente se obstruye de forma, la vía aérea se obstruye, vía aérea superior se obstruye de forma incompleta, el paciente va a presentar tos, se va a asustar y puede gritar, desesperarse, ¿no? Tener una respiración estridorosa o ruidosa, ¿no? Pero no, si es que hace estos movimientos, estos signos, el paciente no tiene una obstrucción de la vía aérea completa, ¿no? Entonces uno intenta calmar a la víctima, estimularle para que tosa fuerte, ¿no? No hay que estarle golpeando la espalda en los adultos, ¿no? ¿Ya? En cambio, cuando ocurre una obstrucción completa de la vía aérea, el paciente no tose, no habla, no grita, no emite sonido alguno porque está obstruida la vía aérea superior, ¿no es cierto? Y rápidamente el paciente se va a poner cianótico. Hay un signo universal de la obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, es que el paciente instintivamente tiende a cogerse el cuello, ¿no? Tiende a cogerse el cuello, y este es el signo de la obstrucción de la vía aérea completa y uno lo puede reconocer rápidamente. A ver, acá escuchamos una explicación sobre este procedimiento, ¿eh? Tenemos 4. En este momento, el paciente no puede respirar. Estamos ante una parada respiratoria por un objeto. Pero podemos hacer algo para desobstruir esa vía. Podemos hacer algo para conseguir que ese objeto que no le deja respirar pueda salir fuera. Esta maniobra es una maniobra internacional. Se llama maniobra de Heimlich. Consiste en que nosotros, de una forma rápida y eficaz, suplantemos la tos del paciente. Y lo vamos a hacer viendo un ejemplo. Tenemos un voluntario que va a ser nuestro atragantado.
En estos momentos, como hemos dicho, el paciente acaba de terminar de toser, tiene la mano en el cuello y se está poniendo morado. Nosotros nos vamos a colocar en su espalda, le vamos a sujetar, le vamos a colocar, el paciente estará levemente inclinado hacia adelante y nosotros colocaremos nuestros brazos a la altura de su tripa. No os preocupéis exactamente a la altura, ni muy alto en el pecho, ni muy bajo, porque no vamos a conseguir el efecto que queremos, el efecto necesario, que es apretar tanto su abdomen que consiga que sus pulmones expulsen el objeto que tenemos. Cogemos nuestras manos, las juntamos con el puño cerrado, lo colocamos a la altura de su abdomen y con un golpe seco y firme, como si nos lo quisiéramos llevar a nuestra casa, apretaremos su abdomen lo suficiente como para que el objeto salga. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros, al hacer la presión dentro de la tripa, vamos a hacer que su diafragma, el músculo con el que respiramos, golpee los pulmones. Al golpear los pulmones, los exprime y todo ese aire que sale a la vez pasa por la tráquea y expulsa el objeto que tenemos. ¿Y cuántas veces lo vamos a repetir? El número de veces que sea necesaria, hasta que salga el objeto por la boca. Porque Muy bien. tenemos 4 minutos. Entonces, nuevamente, ¿no? Recapitulando, importante para darle seguridad a la víctima es rápidamente identificarse, ¿no? Verificar, ¿no? Se está atorando y la persona, pues obviamente va a sentir, ¿no? A decir que sí. Entonces, rápidamente nosotros vamos a identificar, señor, soy un rescatista, soy paramédico, soy un primer respondedor, estoy capacitado, le voy a ayudar, ¿no es cierto? Importante no tratar de sacar a ciegas un cuerpo extraño con los dedos. Eventualmente podríamos hundirlo más, ¿no es cierto? Hemos visto, ¿no? Se coloca uno en la parte posterior del paciente, a nivel de la víctima, rodea las cinturas con los brazos y se coloca una mano empuñada, ¿no? 3 dedos por encima del ombligo y lo importante es aplicar la presión hacia adentro y hacia arriba, ¿no? Entonces, en dirección hacia adentro y hacia arriba con fuerza, un solo tirón, ¿no? Para que esto aumente la presión intratorácica, eleve el diafragma, aumente la presión intratorácica y la persona pueda eliminar el cuerpo extraño. Miren, acá se va a hacer estas prácticas también ustedes, ¿no? Con el muñeco, para que puedan ver. Acá tenemos, creo que me parece un videíto, ¿eh? Ahí está. Excelente. Muy bien, muy bien. Perfecto, ¿no? Muy bien. Ahora hacemos inserción de sonda vesical. Inserción de sonda vesical, eh, o sonda urinaria, también catéter Foley, también le llaman, ¿no es cierto? Entonces, un catéter Foley o sonda vesical, un catéter Foley son tubos flexibles, generalmente son de látex, también pueden ser de silicona, que cuando se hace la cateterización urinaria se pasan a través de la uretra hacia la vejiga con el propósito de drenar la orina, ¿no? Entonces quedan retenidos por medio de un globo que está en la extremidad del catéter que se infla con agua estéril, idealmente con agua estéril, ¿no? Entonces acá lo vamos a poder ver, miren, este es el catéter y acá está con el globo inflado, ¿no? Entonces, este es el catéter, acá está, este es el globo de enclavamiento que permite que no se salga la sonda de la vejiga, y por acá, estos son de doble lumen, se llama doble vía. Por una vía es que sale la orina y se conecta, donde dice 18 French, es el número del diámetro de la sonda, ¿no? Y hay de diferentes diámetros, ¿no? Hay desde 12, 14, 16, 18, 20, 22, ¿no? Más o más gruesas, ¿no? Y donde dice 5 mililitros nos da la indicación de la cantidad que tenemos que colocar la cantidad que tenemos que colocar de, digamos, líquido en el tapón, en el balón de enclavamiento, ¿no? En este baloncito de acá, la cantidad que tenemos que poner de líquido, 5 centímetros.
otra puede ser 10, 15, 20, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? En primer lugar, varias indicaciones. Creo que la más frecuente en emergencia que hacemos es retención urinaria aguda, pero también lo hacemos para monitorizar un paciente, monitorizar la diuresis, o sea, la cantidad de orina que va produciendo en una unidad de tiempo, ¿no? La cantidad de orina que produce en forma horaria. Sobre todo pacientes que han llegado en estado de shock. Entonces, una forma de monitorizar cómo va mejorando el paciente su shock, si va mejorando la perfusión a nivel renal, o pacientes que han llegado con una falla renal, sobre todo de tipo aguda. Entonces comenzamos a hidratarlo, a darle fluidos y comenzamos a monitorizar cómo este paciente que podía haber llegado y estar oligoúrico o oligoanúrico comienza después a producir una cantidad de orina aceptable, ¿no? También cuando el paciente que está en shock y lo hidratamos e inclusive le colocamos vasopresores, le aumentamos la presión de forma artificial, pero mejora su perfusión a todo nivel. Dentro de ello está la perfusión renal y comienza a mejorar la producción de diuresis, ¿no? Y eso corrige obviamente los niveles altos de urea, de creatinina que tiene el paciente, ¿no? La retención urinaria por diferentes causas, ¿no? Los pacientes que tienen próstata porque se inflama la próstata o porque sangra, se forman coágulos y sangra, o cuando bajan los cálculos del riñón y se enclavan en el cuello de la vejiga también puede solucionarnos estos problemas, ¿no? O sea, muchas causas de retención urinaria aguda. Para toma estéril de cultivo, en la cual usualmente se utiliza una sonda Nelaton estéril, ¿no? En el postoperatorio de cirugía urológica o ginecológica, y también en casos de irrigación vesical, cuando un paciente tiene hematuria macroscópica, ¿no? Es decir, en hematuria macroscópica forman pequeños coágulos que se organizan en la vejiga y tapan el cuello de la vejiga y producen obstrucción urinaria. Entonces, hasta que se controle la causa de sangrado, que puede ser una coagulopatía o un problema X que tenga el paciente, se comience a irrigar para evitar que se organicen los coágulos y el paciente no se tapen en la vejiga, o sea, no se produzca una obstrucción vesical, ¿no es cierto? Entonces, eso es para una irrigación vesical. Y usualmente acá se utiliza lo que se conoce como una sonda de triple vía, las cuales en una sale, está para conectar la salida de la orina, en otra está para conectar el líquido que va a estar en forma, digamos, irrigándose en forma continua, y el otro está donde se administra el globo por donde se coloca el globo de anclaje, ¿no? Como ustedes ven, esta es la sonda Nelaton, sonda de doble vía, y esta es la sonda de triple vía para lo que es irrigación vesical, ¿ya? Complicaciones, obviamente hay complicaciones como cualquier procedimiento invasivo, ¿no? Puede perforar la uretra, la vejiga. Más frecuente que esto es esto, ¿no? La infección urinaria, y muchas veces cuando permanece más tiempo del debido, cuando se coloca sin las debidas precauciones de asepsia, antisepsia, se puede condicionar a que el paciente tenga una sepsis de foco urinario, ¿no? O sea, en otras palabras, el problema infeccioso, desde una infección localizada hasta una infección que se generaliza, que puede ir desde una sepsis a un shock séptico de foco urinario, son complicaciones probables. También se puede obstruir la sonda urinaria por detritos, sangrados, coágulos, puede producir hematuria por trauma de la uretra, o al descomprimir un paciente que está con, digamos, retención vesical aguda, tiene sumamente dilatada, distendida la vejiga que ha estado obstruida, y lo vaciamos, digamos, al paciente, evacuamos rápidamente grandes volúmenes, puede producir un cuadro que se llama hematuria ex vacuo, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de un sondaje vesical masculino. A ver, atentos todos. En este vídeo vamos a repasar la técnica del sondaje vesical masculino. Los materiales que vamos a necesitar son gel hidroalcohólico, guantes estériles y no estériles, jabón, clorexidina, un paño estéril, 2 jeringas, gasas, la sonda Foley y lubricante. Recordamos que el sondaje vesical es una técnica estéril y por lo tanto debemos preparar todo el material que vayamos a utilizar antes de ponernos los guantes estériles o realizarla junto con un compañero que nos vaya facilitando el material cuando lo necesitemos. Lo primero que hacemos es explicar al paciente la técnica que le vamos a hacer y por qué, seguido de higiene de manos con gel hidroalcohólico. También nos pondremos unos guantes no estériles para preparar el campo.
A continuación, lavaremos la zona genital con agua y jabón. Posteriormente volveremos a lavar con clorexidina o con povidona yodada, haciendo una correcta retracción del prepucio. Pondremos el paño estéril cogiéndolo por las esquinas de esta manera. Lo siguiente que hacemos es echar todo el material estéril que vayamos a utilizar. Una jeringa, gasas y la sonda Foley. Y nos pondremos los guantes estériles. Si no tuviésemos un compañero, habríamos echado esto sobre el paño. Una vez estériles, lo primero que hacemos es comprobar la permeabilidad de la sonda. Suflamos aire por el extremo coloreado y vemos que el balón se hincha en el extremo contrario. El siguiente paso es la lubricación. Si estuviésemos solos, tendríamos que haber echado el lubricante en una esquina del paño antes de ponernos los guantes. En este caso, nuestro compañero nos echa el lubricante en la mano no dominante, que a partir de ahora será nuestra mano sucia. Lubricamos el extremo de la sonda y la agarramos con la mano dominante, dando una vuelta alrededor de la misma. Cogemos el pene por su base y lo colocamos con una inclinación de unos 60 grados e introducimos la sonda por la uretra. No deberíamos encontrar obstáculos a la hora de introducir la sonda. Si fuese así, variaríamos levemente la inclinación hasta que esta pasase. Tenemos que tener cuidado de no tocar la piel del paciente con nuestro guante estéril. Introduciremos la sonda unos centímetros más desde que salga la orina por el extremo. Una vez introducida, conectamos la sonda a una bolsa colectora y llenaremos el balón de fijación con agua. Es importante no llenarlo con suero, puesto que este cristaliza. El último paso consiste en hacer una retracción leve de la sonda. Muy bien. Entonces, recapitulando un poco ya para terminar, en este procedimiento, ¿no? En varones, ya saben, es importante inspeccionar el equipo y verificar la integridad de la sonda, retraer el prepucio, realizar una anestesia de lo que duele a veces, bueno, normalmente yo lo que hago, y creo que es la mejor forma, hay muchas formas de hacer estas cosas, pero unos embadurnan la sonda de lidocaína, ¿no? Sacan de la bolsita que es estéril a la sonda, y yo creo que mientras menos manipules la sonda es mucho mejor. La sonda viene en dos bolsitas, en una bolsa externa y luego está perdón, de una bolsa no estéril. Dentro de esa bolsa no estéril, dentro de ella está dentro de una bolsa estéril. O sea, tiene dos bolsas. Entonces yo saco la sonda y lo mantengo con su bolsa estéril, ¿no? Y lo que hago uno es anestesiar la uretra, que es lo que duele al ingresar la sonda, ¿no? Entonces, a través del meato inyectamos el lidocaína al 2%, ¿no? Es la lidocaína en gel, ¿no? Y luego de eso, una vez que ya hemos hecho la limpieza del glande, ¿no? Usando antisépticos, unas de algodón, ¿no? Entonces, ahí entramos a colocar suavemente el catéter a través del meato y el paciente no va a tener dolor, ¿no? E inclusive trato de no sacar, solamente rompo la punta de la bolsa y comienzo a introducir la sonda y no tener contacto, yo de coger directamente el catéter
Foley, ¿no? Para evitar contaminarlo, ¿no? Y entrar directamente, entonces así disminuye la posibilidad de estar manipulando la sonda y contaminarla, por más que uno puede usar guantes estériles, ¿no? Entonces introducimos el catéter hasta la entrada, hasta que comenzamos a ver la salida de la orina por la misma sonda que nos está confirmando su confirmación correcta en la vejiga, ¿no? Eventualmente también puede que la vejiga esté vacía, ¿no? Entonces entramos toda la sonda y luego podemos irrigar con solución salina y ver que cómo sale nuevamente a través de ella nuevamente la solución salina y nos dice que estamos en la posición correcta pues del catéter. Se infla el balón con agua según la capacidad del balón de enclavamiento, ¿no es cierto? Y eso te lo dice en la misma sonda. Cada productor te dice el balón de aseguramiento que queda dentro de la vejiga para evitar que salga la sonda Foley, tiene que colocarle tanto de volumen, ¿no? 5, 10, 15 inclusive, ¿no? Tiramos suavemente hacia atrás el catéter ¿no? Contra la pared, le aseguramos que ancle ahí el balón de seguridad contra el cuello de la vejiga, ¿no? Y conectamos la sonda a una bolsa colectora, fijamos en el muslo, ¿no es cierto? Igual en las mujeres tiene algunas peculiaridades, ¿no? Igual se usa limpieza para lavar la apertura de la uretra, se limpia los labios, el meato uretral pasando gasa, eso es importante, ¿no? No de atrás para adelante, sino siempre hacia atrás, ¿no? Para evitar la sonda anal. Recuerden la cercanía que está a la vagina de la zona anal, ¿no? Del ano, entonces que es una zona bastante, digamos, infecciosa, bueno, contaminada, por decirlo así, ¿no? Hay que lubricar el catéter, ahí se tiene que lubricar el catéter, no lubrica usted la uretra, porque la uretra es muy pequeña, la uretra de la mujer es muy pequeña, más o menos mide de 2 a 3 centímetros, ¿no? Separamos los labios para evitar que se contamine en el pasaje la sonda, ¿no? Localizamos el meato y se introduce con lentitud el catéter, ¿no? Una vez que comienza la orina a fluir, ¿no? Introducimos unos 4 o 5 centímetros y luego ya comenzamos a inflar el balón de enclavamiento, ¿no? Muy bien, fijamos el catéter y también lo conectamos a una bolsa de drenaje, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Limpieza, colocación del gel, la lidocaína en gel anestésico, colocación de la sonda en sí, verificamos que sale orina, ponemos el balón, el volumen que nos dice en la sonda, pues usualmente la sonda dice, como ven acá, por ejemplo, esta sonda dice 10 mililitros, 10 mililitros tendrán que colocar para inflar el balón, ¿no es cierto?, de anclaje, ¿no? Igual también acá y conectan luego la sonda a la bolsa colectora, ¿no es cierto? Igual en mujeres también, importante la limpieza, una buena limpieza, colocamos y aquí no, sí, no se coloca lidocaína en la uretra femenina, ¿no? Sino se lubrica solamente la sonda con el gel, ¿no? Y se deja fijado acá para evitar digamos, pueda retirarse o tensar. Si el paciente se mueve y tensa eso directamente contra la vejiga, puede pues obviamente producir mucho dolor, ¿no? En cambio acá, si hay una tensión hay una tracción de la sonda, lo que va a hacer es, esa tracción se va a ir al muslo y la persona rápidamente se va a dar cuenta de que está traccionando su sonda y no va a lesionar directamente a la región de la vejiga, ¿no? Acá están en la práctica, miren, tanto colocando en mujer como en varón, esta misma práctica ustedes lo van a desarrollar también, tienen cualquier cantidad de catéteres, Foley, sonda Nelaton, y hacemos la práctica, ¿no? Para que tengan ustedes destreza, que en el momento que tengan que hacerlo en sus pacientes, en sus rotaciones clínicas, pues puedan hacerlo, ¿no? Muy bien. Gracias por su atención. Si han llegado a esta hora, les felicito. Tienen mucho interés en aprender. Bueno, chicos, son mis seres ustedes de haber llegado hasta acá, ¿no? Nos vemos el próximo lunes y miércoles para la práctica. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Oh, Muchas gracias, una doctor. consulta. Luego, doctor. Muchas Se gracias. dejó grabando se ha estado grabando, ¿no? Sí, Gracias, doctor. doctor. Sí, se estuvo grabando. Pues lo sabe. Entonces puedo acá ponerle pausa, ¿no?